Buen día tenga cada uno de ustedes. El día de hoy tengo la oportunidad de presentar al grupo número 2, conformado por Verónica Paque, Natalie García, Michelle Oliva y su servidora Sofía Pacay. Estaremos presentando el tema arroz, requerimientos nutricionales, ecología, tecnología de producción, plagas y enfermedades. Esperamos de que pueda ser de su total agrado. Y bueno, ahorita vamos a comenzar con el tema requerimientos nutritivos del arroz. Para comenzar, tenemos que comprender a qué nos referimos con requerimientos nutritivos. Podemos decir de que las plantas dependen de los nutrientes del suelo para poder desarrollarse completamente. Está demostrado que los requerimientos nutricionales para el desarrollo total de las plantas son 17. Todos ellos desempeñan funciones muy importantes en la vida de la planta y cuando están presentes en cantidades limitadas pueden producir graves alteraciones y reducir notablemente el crecimiento. Se puede clasificar como macro y micronutrientes, debido a que son usados en las plantas en mayor o menor cantidad. Para tener una mayor productividad en los cultivos se requiere una adecuada nutrición y fertilización, donde la nutrición es la absorción de los nutrientes necesarios para que las plantas puedan desarrollar sus funciones vitales y se obtengan un mejor rendimiento a menor costo de producción. En muchos suelos el crecimiento de las plantas o la producción de un cultivo son limitados por la falta de nutrientes, lo cual ocasiona deficiencia. Para poder corregir estos problemas nutricionales es esencial primero diagnosticar correctamente en qué elementos se encuentra de manera deficiente o tóxica para la planta. Es importante considerar los siguientes aspectos. El suelo. El suelo se entiende que es la capa meteorizada que cubre la superficie del globo terrestre, donde es posible el crecimiento de las plantas. Está constituido por material orgánico, organismos vivos, residuos vegetales, animales y raíces. Material inorgánico, como partículas rocosas, cenizas volcánicas, minerales primarios, secundarios y nutrientes. La formación de materia orgánica a través del crecimiento vegetal y su posterior reciclaje en la superficie posibilita la formación de horizontes superficiales del suelo como 0 y A, con mayor contenido de materia orgánica en el suelo. Los horizontes superficiales generalmente ofrecen mejores condiciones físicas para la labor agrícola y el crecimiento de los cultivos. En sí, la formación del suelo es compleja, en ella interactúan estrechamente los procesos orgánicos e inorgánicos. El material mineral es el componente más abundante del suelo. La materia orgánica, humus, se forma con la incorporación de restos animales y vegetales. Fertilidad del suelo. Cuando se habla de fertilidad del suelo, se aborda el recurso edáfico desde la perspectiva de la producción de cultivos. Es la capacidad que tiene el mismo de sostener el crecimiento de los cultivos. Depende principalmente de su contenido en materia orgánica. A mayor materia orgánica, más fértil es el suelo. A partir de eso, los organismos que viven en el suelo se liberan elementos nutritivos para las plantas. Los nutrientes. El suelo actúa como un depósito de nutrientes para las plantas. Dichos nutrientes están presentes en fracciones inorgánicas y orgánicas del suelo, tanto en forma disponible como no disponible. Como elementos disponibles para las plantas, los nutrientes se encuentran absorbidos, enlazados químicamente a las arcillas y la materia orgánica en equilibrio dinámico con la solución del suelo. Cada nutriente cumple papeles específicos en las plantas. Unos son partes de las estructuras de los tejidos,
Otros participan en las reacciones y procesos actuando como iones activadores y transportadores de la fotosíntesis. Según las cantidades promedio requeridas y absorbidas por las plantas, los nutrientes son clasificados en macronutrientes y micronutrientes. En macronutrientes tenemos al nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y silicio. Como micronutrientes tenemos al boro, al cobalto, cloro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, níquel y zinc. Los elementos citados son considerados como nutrientes esenciales, excepto al zinc, considerado como benéfico, pero que está en estado de revisión. Esos elementos esenciales no pueden ser sustituidos por otros y sin ellos las plantas no pueden completar su ciclo de vida. Elementos esenciales para el desarrollo del cultivo de arroz. Nitrógeno. Es muy importante para el desarrollo de la planta debido a que forma parte de la estructura molecular de las proteínas, de la clorofila, de los ácidos nucleicos, de los citocromos y de las coenzimas. Fósforo. Es muy importante para el desarrollo radicular, crecimiento, floración y desarrollo del grano. Es componente de los ácidos nucleicos, fosfolípidos, así como de las membranas celulares. El potasio. En el cultivo de arroz cumple la función principal de regulación hídrica y aumento de la resistencia a plagas y enfermedades. En forma general, el potasio está relacionado con procesos muy importantes como la fotosíntesis, respiración y formación de clorofila, al igual que el metabolismo de carbohidratos. Azufre. Es importante para el aprovechamiento de nitrógeno por la planta. Forma parte de la parte estructural de las proteínas y constituye los aminoácidos cistina, cisteína y metionina. Además, forma parte de algunas vitaminas como la tiamina y biotina, de la coenzima A y de varias enzimas. El hierro. Interviene en la síntesis de la proteína de cloroplastos y a la vez juega el papel importante en la síntesis de la clorofila y de los citocromos. Manganeso. Su principal función es la de agente activador en procesos como respiración y metabolismo de nitrógeno. Es activador de la reductasa e intervienen en el ciclo de Krebs y en el ciclo de Calvin. Zinc. Actúa en la síntesis de proteínas, participa en la síntesis del ácido indol acético. Es activador de una serie de enzimas. Cobre. Forma parte de varias enzimas y es activador de otras reacciones. Es componente de la plastocianina, la cual interviene en la reducción del nitrito. Es promotor de la vitamina A y está involucrado en la biosíntesis de la lignina. Además, es un componente del sistema de transporte de electrones de la fotosíntesis. Movilidad de los nutrientes. Los nutrientes y sus diferentes formas iónicas presentan diferentes movilidades en el suelo y en la planta. En el suelo la movilidad es importante para determinar la mejor ubicación de los fertilizantes. En la planta la movilidad es importante para reconocer el comportamiento de los síntomas de deficiencia o toxicidad. Para seleccionar el método correcto hay que tener las siguientes partes.
A continuación se presentan los patrones de movilidad de algunos nutrientes. En el suelo, los pocos móviles son el fósforo y el calcio. Los móviles son el magnesio, el potasio y el amonio. Los muy móviles son el sulfato, el nitrato y el ion cloro. En la planta, los no móviles son el calcio y el boro. Los pocos móviles son el azufre, el cobre, el hierro, el manganeso y el zinc. Los móviles son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio, el cloro y el molibdeno. En el suelo, la movilidad de los nutrientes depende mucho de la forma en que se encuentran. Los nutrientes que pertenecen en mayores concentraciones de solución del suelo tienen que tener mayor movilidad. Es importante conocer la movilidad en un plan de fertilización integral, puesto que contribuye para la ubicación correcta de los fertilizantes y acondicionadores del suelo. Procesos de transporte de nutrientes en la zona de contacto de suelo-raíz. Se entiende por absorción el proceso según por el cual el nutriente pasa de una solución del suelo al interior de una célula en la raíz. Hay tres formas básicas de cómo un nutriente entra en contacto con la superficie de la raíz. La primera sería intercepción radicular. La raíz, al crecer, entra en contacto con el nutriente en la solución del suelo. Número 2. El flujo de masa. La solución del suelo, agua, márgenes diversos, moviéndose en las partes más húmedas, más alejadas de las raíces, hacia las partes menos húmedas, cerca de la superficie de las raíces, traen consigo los nutrientes disueltos, los cuales son absorbidos por esas juntamente con agua. Número 3. La difusión. En una solución del suelo más o menos estacionaria, el nutriente se mueve de los puntos de mayor concentración, más alejadas de las raíces, hacia las partes de menor concentración cerca de la superficie de las raíces, donde son absorbidas por las mismas. Factores que afectan la disponibilidad de nutrientes. En muchos suelos, los alimentos se pueden limitar por la falta de algunos nutrientes, lo cual ocasiona deficiencia. Para corregir estos problemas nutricionales es esencial primero diagnosticar correctamente cuál elemento se encuentra de forma deficiente o tóxica para la planta. Este proceso se debe realizar por un análisis del suelo, complementado por observaciones del suelo hechas en campos y análisis de tejido vegetal. Hay que tener en cuenta que no siempre que se fertiliza se nutre, ya que existen diversos factores que afectan la nutrición. Entre esos aspectos están los requerimientos nutricionales de cada cultivar, interactuado con el ambiente, entendiendo la influencia que tiene el suelo y el clima sobre la absorción y la disponibilidad de los nutrientes para las plantas cultivadas. El clima tiene una influencia sobre los rendimientos. Es importante elegir la época de siembra adecuada para tener la mejor condición de radiación solar, temperatura y precipitación para maximizar el potencial de producción e incrementar la eficiencia de la fertilización. Materia orgánica del suelo. La fertilización en un cultivo de arroz es uno de los rublos más altos en los costos de producción.
debido al aumento de los precios de los fertilizantes, la baja eficiencia y el desgaste de los suelos. Es importante conllevar e idear procesos de manejo y aprovechamiento de los residuos de cosecha como base nutricional en el cultivo, contrarrestando la degradación de los suelos, haciendo aportes en su física, incorporando materia orgánica y aumentando su retención de humedad. La incorporación del tamo recicla nutrientes, lo cual mejora la fertilidad de los suelos, dando una mayor capacidad de aprovechamiento y disminuyendo las necesidades de fertilización inorgánica, lo que conlleva a disminución de costos de dicho manejo. La materia orgánica es considerada la llave de la fertilidad del suelo, ya que ella no solo proporciona nutrientes. La materia orgánica también es la fuente que contiene la reserva de nitrógeno para la nutrición vegetal, que proporciona una gran consideración de fósforo, potasio y azufre. Además, es fuente de energía para la población microbiana del suelo. La materia orgánica del suelo se encuentra estrechamente relacionada con la actividad agrícola. Las mejores condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo para los cultivos se encuentran preferentemente en suelos con alto contenido de materia orgánica. Estudios realizados en el cultivo de arroz en Tolima, Colombia, determinaron que a mayor concentración de materia orgánica, población de microorganismos es más alta. Bueno, aquí culmina el requerimiento nutricional del cultivo de arroz y los dejo con mi siguiente compañero. Buen día, compañeros. El día de hoy yo les voy a exponer el tema de ecología del cultivo de arroz. Vamos a empezar definiendo la palabra ecología. Ecología se encarga del estudio de la relación entre los seres vivos y su entorno. En este caso, vamos a estudiar o vamos a ver la relación del cultivo del arroz con su entorno y cómo se desempeña. Vamos a empezar con los requerimientos edafoclimáticos. Entre ellos encontramos lo que es el clima, la temperatura, el suelo y el pH. Vamos a ver cómo estos afectan o influyen sobre el cultivo del arroz. Vamos a empezar por el clima. El arroz, como bien sabemos, es un cultivo tropical y subtropical que se concentra o desempeña de mejor manera bajo los climas húmedos tropicales, así como también los climas subtropicales y los climas húmedos. El cultivo se extiende desde los 49 hasta los 50 grados de latitud norte y a los 35 grados de latitud sur. El arroz se cultiva desde el nivel del mar hasta los 2.500 metros de altitud. Las precipitaciones condicionan el sistema y las técnicas del cultivo, sobre todo cuando éste se encuentra en tierras muy altas, donde están más influenciadas por las variabilidades de sí mismas. Luego tenemos lo que es la temperatura. El cultivo del arroz necesita un mínimo de 10 a 13 grados centígrados para poder germinar. Si este excede los 40 grados centígrados, provoca que la semilla no logre germinarse
ya que la temperatura es demasiado alta y que se eche a perder. El crecimiento del tallo, hojas y raíces necesita un mínimo de 7 grados centígrados, ya que con temperaturas mayores a esta, la planta crece con mayor rapidez y esto provoca que los tejidos se hagan demasiado blandos y dejen a la planta expuesta o susceptible ante las plagas y enfermedades. Entonces, esto conlleva a que el cultivo se infecte con mayor rapidez. La panícula, también llamada espiga, inicia su formación 30 días antes del espigado y 7 días después de que ya germinó, esta alcanza los 2 milímetros. Las temperaturas altas de la noche intensifican la respiración de la planta, con lo que el consumo de las reservas acumuladas durante el día por la función clorofílica es mayor, por lo que las temperaturas bajas durante la noche favorecen de manera notable la maduración de los granos. Luego nos encontramos con el suelo. El cultivo tiene lugar en una amplia gama de suelos, variando la textura desde arenosa hasta arcillosa. Se suele cultivar en los suelos de textura fina y media, propias del proceso de sedimentación en las amplias llanuras inundadas y las deltas de los ríos. Los suelos de texturas finas dificultan, pero son más fértiles al tener mayor contenido de arcilla. La materia orgánica y los suministros y ayudan a suministrar más nutrientes. Luego encontramos lo que es el pH, que en este caso es la acidez que tienen los suelos. La mayoría de los suelos tienden a cambiar su pH hacia la neutralidad y pocas semanas después de las inundaciones. El aluminio, el magnesio, el hierro, dióxido de carbono y ácidos orgánicos están por debajo del nivel de toxicidad. Estos son elementos que podemos encontrar muchas veces en el pH de los suelos. Luego encontramos la adaptabilidad o adaptación del arroz en los suelos inundados. El arroz, por ser un cultivo tropical o subtropical, necesita de mucha humedad, pero tampoco puede tener tanta porque esto ya perjudica hasta cierto punto el cultivo. La mayoría de los cultivos de arroz se dan en tierras inundadas. Los suelos inundados ofrecen un ambiente único para el crecimiento y nutrición del arroz, pues la zona que rodea el sistema radicular se caracteriza por la falta de oxígeno. Para evitar la asfixia radicular, la planta de arroz posee unos tejidos especiales. Son unos espacios de aire bien desarrollados en la lámina de la hoja
y en la vaina, en el tallo y las raíces, que forman un sistema muy eficiente para el paso de aire. El aire se introduce en la planta a través de los estomas y de las vainas de las hojas, desplazándose hacia la base de la planta. El oxígeno se suministra o es suministrado junto con el paso de aire, moviéndose hacia el interior de las raíces, donde es utilizado para la respiración. Luego, tenemos lo que es el cultivo ecológico. El cultivo ecológico del arroz es una alternativa sostenible al cultivo convencional, que depende excesivamente de la química para sobrevivir. Su rentabilidad se fundamenta en que se vende a un mejor precio y que a mediano plazo las producciones son similares a las otras técnicas de cultivo. Pues este cultivo ecológico le da un enfoque económico y hacia qué tan rentable es el cultivo del arroz, ya que con las técnicas convencionales del cultivo, este tarda más tiempo y está relacionado con todos esos requerimientos edafoclimáticos y no tanto con la química y la influencia de esta sobre el cultivo, ¿verdad? Podemos notar que tenemos varias técnicas y varios factores que influyen a tener una mejor producción o bien que afectan a la producción del cultivo en sí. Por lo que pues es de suma importancia tener conocimiento de cada una de estas partes o de estos enfoques que nos ayudan a poder prevenir cierto tipo de casos o entornos a los que pues vamos a tener que emplear más dinero, más químicos para poder salvar nuestro cultivo, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la tecnología de producción del arroz. El arroz es una gramínea originaria de Asia y África. Es un cultivo que está por todo el mundo. Se produce en 113 países. Es un alimento básico para más de la mitad de la población mundial. Y no digamos para nuestro país, ¿verdad? Para nosotros los guatemaltecos. Es un grano básico importante en la dieta porque su consumo nos aporta proteínas y minerales. En Guatemala se importan 112.000 toneladas de arroz. Aproximadamente 3.000 productores a nivel nacional producen 741.100 quintales de arroz granza. Más del 70% de lo que se consume en el país se importa de Estados Unidos. Guatemala dispone de extensas áreas ubicadas en costas del Pacífico, Atlántico y el Oriente, con características de suelo y clima apropiadas para extender más allá de lo previsto en la producción del arroz en el país. Primero voy a hablar un poco sobre la costa atlántica. Esta zona se clasifica ecológicamente como tropical húmeda y en lo relativo al arroz comprende dos áreas muy importantes. El primero es el Valle del Motagua, en el departamento de Izabal. El otro valle es el de Polochic, en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal. El Valle del Motagua se caracteriza por una precipitación anual
de 3.000 a 3.500 milímetros, con aproximadamente 1.920 milímetros durante el ciclo del cultivo de arroz, de mayo a octubre. La temperatura media es de 28 grados centígrados y la humedad relativa de 80%. Los suelos son en muchas localidades de textura arcillosa, bajos en materia orgánica, deficientes en fósforo y con un pH de 4.5 a 5.5. El cultivo descrito como secano manual suele practicarse en este tipo de suelos. Este valle también incluye extensiones consideradas de suelos aluviales como alto contenido en materia orgánica, fósforo, potasio y un pH de 6.5 a 7. Se produce arroz totalmente mecanizado y otros cultivos de importancia económica como el banano, la piña y algunos otros. El valle de Polochic está situado a lo largo del río de Polochic y cuenta con más de 80.000 hectáreas de tierra fértil, propia para el área de cultivo de arroz, aunque también para maíz, sorgo, puede ser. Su clima es cálido con una temperatura promedio de 27 grados centígrados. La precipitación pluvial es bien distribuida y es considerada como la más alta del trópico centroamericano, hasta sobrepasar algunas veces los 4.000 milímetros anuales. Durante el ciclo del cultivo de arroz, de mayo a octubre, caen aproximadamente 2.000 milímetros. La humedad relativa es de 80%. Los suelos del Valle Polochic son en su mayoría de origen aluvial y francos, aunque también hay textura franco-limosa, arcillosa. Son ricos en materia orgánica, fósforo, potasio y un pH entre 5.5 a 7. El cultivo de arroz en este valle se realiza de forma mecanizada en condiciones de secano muy favorecido por lluvias. Los agricultores generalmente emplean tecnologías avanzadas, lo que en parte ha permitido a esta región obtener los rendimientos unitarios más altos de todo el país. Con 100 quintales por manzana en promedio, particularmente con las variedades de Ical 2, Icta Virginia, Icta Cristina y algunas otras. Los valles de Motagua y el Polochic, pequeñas áreas del departamento de Petén, comprenden la zona de la costa atlántica y aportan aproximadamente 35% de la producción total de arroz en el país. Ahora voy a hablar un poco sobre la costa del Pacífico. Esta es una zona ecológica tropical seca que comprende principalmente los departamentos de Escuintla, Suchitepeques, Retauleu y parte baja de Quetzaltenango y San Marcos. Tiene una precipitación anual de 1.600 milímetros, pero durante el ciclo del cultivo de arroz de junio a octubre, la precipitación es de aproximadamente 950 a 1.000 milímetros. La temperatura media es de 28 grados centígrados y la humedad relativa de 70%. Los suelos son de origen volcánico, de textura franco-limosa, franco-arenosa y arcillosa. Son bajos en materia orgánica y usualmente altos en fósforo y potasio. Su pH oscila entre 6 a 8.5. Esta zona aporta cerca de 40% de la producción total de arroz en el país. El cultivo se realiza en forma semi y totalmente mecanizada. Y ahora la otra zona que nos queda es la zona oriental. Esta comprende principalmente el departamento de Jutiapa, pequeñas áreas de Santa Rosa, Jalapa, Chiquimula
y está ubicado en la zona ecológica subtropical seca. La precipitación anual es de 956 a 1120 milímetros, pero durante el ciclo de cultivo de arroz de mayo a octubre es de aproximadamente 800 a 1000 milímetros. La temperatura media es de 24 grados centígrados y la humedad relativa de 60 a 63%. Los suelos son de color gris oscuro, de textura arcillosa, y cuando se secan se ponen duros y forman grietas anchas y profundas. Su fertilidad natural es moderada, con bajo contenido de materia orgánica y fósforo, también potasio. El pH es de 5.5 a 6.5. Esta zona aporta cerca del 25% de la producción total del país. De arroz, ¿verdad? Ahora, si hablamos del área de producción del cultivo de arroz de Guatemala y lo comparamos con el resto de los países de Centroamérica, se nota que nuestro país es el menor. O sea, en los últimos años el arroz ha venido adquiriendo importancia creciente, pero igual es el más bajo en Centroamérica. En este cuadro podemos observar el área, la producción y el rendimiento de arroz secano en un estudio realizado ya hace algunos años. Vemos a Guatemala con un área miles de manzanas de 26.2, la producción de miles de quintales de 532.5, un rendimiento de quintal por manzana de 20.3, a Honduras con un área de 24.6, una producción de 616, un rendimiento de quintal por manzana de 25, a Nicaragua con un área de 14, una producción de 301.4, un rendimiento de 21.5, a Costa Rica con 111.8, una producción de 38.984, un rendimiento de 34.9, y a Panamá con un área de 113.4, una producción de 39.204 y un rendimiento de quintal por manzana de 34.6. En este otro cuadro podemos ver el área de cosecha de arroz de Guatemala, también comparándolo con los demás países de Centroamérica. Estos son datos del 2013. Vemos entonces a Guatemala con un área de 5.000, Honduras con 10.000, El Salvador con 9.000, Nicaragua con 95.000, Costa Rica con 66.000 y Panamá con 65.000. Esto da un total de 250.000 en toda la región. Vemos también que Guatemala sigue siendo el menor. En este otro cuadro vemos el volumen de arroz exportado por país de la producción de arroz, ¿verdad? Guatemala tiene un volumen de 64, Honduras 102, El Salvador 73, Nicaragua 7, Costa Rica 54, Panamá 15. Esto da un total de 315. Esto es entonces un 23% del 100% que se exporta a otros países. El Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, ICTA, tiene un programa de arroz que, de acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2013-2020, trabaja a través de fitomejoramiento genético convencional para la generación y desarrollo de nuevas variedades de arroz que tengan buen potencial de rendimiento de grano, tolerancia a las principales enfermedades del cultivo,
buena calidad molinera, culinaria y nutricional del grano. Dentro del programa también tienen objetivos como generar tecnología adaptada a las condiciones agrosocioeconómicas de los productos de arroz, que les permita mejorar la producción y productividad del cultivo a fin de contribuir con la seguridad alimentaria nacional y al alivio de la pobreza. También otro objetivo, como contribuir a aumentar la producción del cultivo de arroz. Esto a través de generación de variedades apropiadas a los ecosistemas existentes en el país. También desarrollar o mejorar la tecnología de manejo del cultivo de arroz que permita aprovechar al máximo el potencial genético de las nuevas variedades y así contribuir a mejorar la rentabilidad del cultivo. Las plagas y enfermedades que atacan al arroz. Las plagas son todos aquellos seres vivos que compiten con el hombre en la búsqueda de agua y de alimento. Las plagas ocasionan diversos daños a los cultivos, por lo que si no se toman las medidas necesarias para su control, estos pueden ser muy perjudiciales. Las enfermedades en las plantas. Estas enfermedades suelen caracterizarse en dos, las de tipo infeccioso y las no infecciosas. Entre las infecciosas podemos encontrar las bacterias, los hongos, los virus y algunos nematodos. Entre las no infecciosas nos referimos a los desbalances nutricionales que las plantas puedan tener, al estrés ambiental que éstas puedan llegar a experimentar y a la toxicidad química que pueda haber en su ambiente. El barrenador del arroz. El barrenador del arroz es una de las principales plagas que ataca al cultivo. Desarrolla hasta 3 generaciones a lo largo del año, por lo que de esta manera coincide con la siembra y los estados iniciales del desarrollo vegetativo de las plantas del arroz. Se trata de un lepidóptero de hábitos crepusculares. Las larvas perforan las cañas para alimentarse de los tejidos internos de la planta. Comúnmente, esta plaga es conocida como la polilla. Estas, al perforar las cañas para alimentarse de los tejidos internos, debilitan a las plantas, de manera que las espigas son significativamente menos productivas que las plantas sanas. Uno de los síntomas más notorios es que la parte de la hoja central completamente se encuentra seca y enrollada sobre sí misma. La rosquilla. La rosquilla del arroz muchas veces son orugas de la especie de la polilla. Pueden pasar desapercibidos porque generalmente durante esta etapa de su vida viven bajo tierra durante el día y salen a alimentarse al anochecer. Se pueden identificar en el cultivo porque se alimentan de las hojas, devorando los márgenes de las parcelas o en rodales en los que el arroz esté más receptivo para la instalación de la plaga. La chinche del arrozal. También es conocida como la purenta del arrozal. Es una chinche que tanto en estado adulto como inmaduro se alimenta de los granos del arroz. El daño que causa al arroz es consecuencia de las picaduras que producen en los granos a fin de chupar su contenido. Estas chinches suelen encontrarse en el rabo de los gatos, por lo que si uno de estos animales se encuentra en inmediaciones del cultivo, es muy probable que esta plaga pueda afectar a la plantación. No existe un método ecológico efectivo para poder combatirla. El gorgojo del arroz. Esta plaga ataca principalmente a los graneros donde se encuentra ya almacenado el grano. La hembra perfora el grano y deposita dentro del agujerito un huevecillo, el que cubre con una secreción, por lo que su presencia no es muy notable.
Cada hembra deposita de 300 a 400 huevecillos que se desarrollan a lo largo de 4 semanas. Para evitar la aparición de esta plaga se recomienda tener el grano almacenado en un lugar fresco y seco. La piricularia del arroz es una de las principales enfermedades que ataca a esta plantación, provocando daños en todas las partes de la planta. Este hongo de tamaño microscópico ataca a las hojas e inflorescencias del arroz. Los síntomas son la aparición de pequeños puntos de color café hasta manchas con forma de rombo. Se tiene la opción de prevenir esta enfermedad aplicando algún fungicida 10 y 5 días antes de la floración. El mintosporiosis. Este es un hongo que afecta tanto a plantas jóvenes como adultas. Los síntomas son manchas de color café circulares u ovaladas con un halo amarillo a su alrededor. Para prevenir esto es recomendable utilizar variedades resistentes. Esta es una enfermedad criptogámica que aparece en épocas de sequía o cuando las plantaciones experimentan la falta de humedad en los suelos, por lo que se recomienda tener un manejo adecuado del agua. Podredumbre del arroz. Esta es una enfermedad de mayor importancia en el cultivo del arroz, porque es causada por un hongo, con síntomas de manchas irregulares negras en las hojas que protegen a las espigas. Otro de los síntomas son manchas que producen, que es como un polvo blanco que recubren todas las vainas. Cuando la enfermedad progresa, las lesiones se expanden y el micelio penetra a las vainas internas, causando en ocasiones la muerte de la vaina y de las hojas. El tungro. El tungro es una de las enfermedades que más fuertemente ataca al arroz. Se caracteriza por contener dos virus, el RTBB y el RTSB. Las plantas en ocasiones pueden contraer solamente uno de los virus o ambos virus. Los síntomas incluyen la interrupción en el crecimiento de las plantas y la disminución del tamaño del macollamiento. Sus hojas suelen volverse amarillentas o entre amarillentas anaranjadas. Estos son los síntomas principales cuando la planta ha contraído los dos virus. Cuando la planta únicamente contrae uno de los virus, los síntomas suelen ser más leves, como un crecimiento un poco más leve y en algunas ocasiones no se presencia el color amarillento en las hojas. Esta enfermedad suele ser propagada por las chinches homópteras, lo que se conoce comúnmente como las chicharras. No puede tratarse. La única alternativa es poder controlar la presencia de las chinches en los cultivos.